Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, por favor, en donde tuvimos la lectura hace unos momentos, en Jueces capítulo 12. Nuevamente, Jueces capítulo 12. Como les mencioné hace unos momentos, realmente no es una porción de las Escrituras muy difícil de entender. Si usted lo lee rápidamente, entenderá realmente de lo que está pasando. Pero para darles una introducción a los sucesos, yo le puse como tema el acto final de Jefté y los jueces noveno, décimo y onceno. Así le puse. El acto final de Jefté y los jueces noveno, décimo y onceno. Ahora, si alcanzamos a ver esos últimos tres jueces que empiezan ahí en el versículo 8, que son Ibzán, Elón y Abdón, si alcanzamos en nuestro tiempo los veremos. Si no, gracias, hermano. Si no alcanzamos a verlo, está bien, lo continuaremos la próxima semana. Pero vamos a hacer todo lo posible por alcanzar a ver esos tres jueces también. Como les mencioné, esta mañana yo le dije a mi esposa precisamente lo que vengo pensando desde hace 15 días. ¿Qué voy a explicar? Lo voy a leer y voy a decir amén y me voy a sentar y voy a decir quedamos despedidos. Pero la realidad es que sí tiene cuestiones informativas muy bonitas y su aplicación es sencillo. Dentro de la lectura observamos una guerra civil. Se desata una guerra civil dentro de Israel. No podemos llamarlo una revolución, porque no fue revolución como tal, sino fueron desacuerdos completamente inútiles por culpa de los efrateos, es decir, los de la tribu de Efraín. Entonces, esta guerra civil que se desata básicamente no destruye a Efraín, porque les digo, obviamente lo pueden leer y ver. Jefté gana en esta guerra y la tribu de la tribu de Efraín pierde. ¿Okay? Entonces, ya les di el spoiler. Efraín pierde y Jefté gana. El asunto es, después de esta batalla, después de esta pequeña guerra interna, Efraín realmente ya no hizo nada. O sea, dentro de los anales de la historia de Israel, Efraín ya nunca volvió a ser el mismo. Efraín como tribu ya no tuvo la influencia que alguna vez tuvo en el pasado. No tenían un impacto con la nación de Israel como en años anteriores a esto. Entonces, a causa de lo que Efraín hizo en contra de Jefté, realmente Dios no permitió que Efraín prosperara después de esta rebelión interna que ellos mismos causaron. Entonces, después de esto, de Jueces capítulo 12, la mención de Efraín, pues sí se menciona, pero no hace nada, no hay acción, no hay influencia, ¿no? Es como una tribu muerta entre las tribus de Israel. ¿Okay? Y nuevamente esto es a causa de esta rebelión que ellos comenzaron. Todo esto sucede dentro de los últimos años de la vida de Jefté. Y fíjense, es interesante que hemos estado estudiando Jefté por ya 2 capítulos, el capítulo 11 y el capítulo 12, y él tan solo reinó por 6 años. Nada más 6 años estuvo como rey, o como juez más bien, perdón. Solo podemos ver en el 12:7. Y Jefté juzgó a Israel 6 años. Entonces, todos estos acontecimientos que hemos estado estudiando el último mes y medio, desde que empezamos a ver a Jefté, es en un lapso de 6 años, muy corto. Y esto ya es al final de su vida, pues él muere después de esto y es sepultado en una de las ciudades de Galad.
uno de los grandes héroes de Israel, tan solo juzgó a Israel 6 años, pero hizo un impacto para toda la eternidad. Mientras que Efraín, realmente su impacto fue temporal. Vamos a empezar, hermanos, con una oración. Señor Padre, le damos gracias porque nos está permitiendo en esta tarde estar reunidos como familia, alabando su nombre, honrando su nombre. Señor, gracias, Señor, porque usted es el único digno de ser alabado, el único digno de ser enaltecido. Gracias, Señor, porque fuera de usted no hay otro Dios. Gracias, Señor, porque usted es ese mismo Dios de Israel, ese mismo Dios que le dio la victoria a Jefté, ese mismo Dios que a nosotros nos da la victoria, a su pueblo escogido de la iglesia en la actualidad. Gracias, Señor, porque hay paz en su nombre. Aunque estamos en guerra en contra de este mundo, estamos en paz, porque estamos en su Hijo Jesucristo. Y en su nombre, Señor, se lo agradecemos, en nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Dios, le agradecemos por todo. Amén. Versículo 1. Entonces, antes de empezar con el versículo 1, recordemos rápidamente qué es lo que había acontecido. Jefté básicamente es contratado por el pueblo galadita, lo hacen su, ¿cómo le llama la Biblia? Caudillo, lo hacen su caudillo. Él dice, ok, si ustedes me dicen que voy a ser su caudillo, pónganlo por escrito, háganlo delante de Dios para que sea un acto formal y documentado, y lo hicieron caudillo, lo hicieron entonces juez. Por lo tanto, él llega a ser este defensor, caudillo de Israel, juez de Israel, y levanta a su ejército, y él va en contra de los amonitas, de los hijos de Amón, porque ellos habían estado oprimiendo al pueblo galadita por ya 18 años. Entonces Jefté tiene victoria sobre ellos porque es Dios mismo quien le da la victoria. No es por Jefté, es por Dios por lo cual ellos tuvieron la victoria. Y Jefté, si ustedes recuerdan en nuestro estudio la última vez, Jefté siempre le da el crédito a nuestro Señor Dios. Y lo vimos ahí en Jueces capítulo 11 y versículo 32, donde dice la palabra: y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Fue Dios quien le dio la victoria a Jefté, no fue por Jefté, su persona, o porque él haya sido un grandioso guerrero. Ciertamente era formidable como soldado y guerrero, no hay duda de ello, pero no fue por sus cualidades o su fortaleza propia, sino fue porque él estaba apoyado por la persona de Jehová mismo. Por eso es que él tuvo victoria. Entonces, cuando él le gana a los amonitas, surge este problema que vamos a ver el día de hoy. Versículo 1 del capítulo 12. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. La historia se repite. Si ustedes recuerdan, y podemos sacar los cálculos en años, porque en la Biblia nos dicen las fechas, o los años más bien, y si nosotros retrocedemos unos cuantos jueces atrás, y de hecho, para ser casi exactos, 100 años atrás, es decir, cuando estaba Gedeón al frente de Israel, en el capítulo 8, entonces 100 años atrás de Jefté, con Gedeón, en el capítulo 8, observen, la historia se repite. 8:1. Pero los hombres de Efraín, ¿y de quién estamos viendo ahorita? Efraín, la misma tribu, los mismos monos, 100 años después.
Ok. Dice, pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián, y le reconvinieron fuertemente. Entonces, la historia se repite. Cuando Gedeón tuvo victoria sobre Madián, los de Efraín se quejaron y llegan y a ver, ¿por qué, Gedeón, no nos invitaste a hacer guerra contra los de Madián? Y ahora con Jefté es lo mismo, llegan los mismos de Efraín. A ver, Jefté, ¿cómo que no nos llamaste para hacer guerra en contra de los amonitas? En la primera ocasión, es decir, en Jueces 8, capítulo 1, Gedeón fue sabio. ¿Sí? Gedeón se quitó de encima a la tribu de Efraín al ser lisonjero con ellos. Como decimos en la calle, les hizo la barba. Fue lisonjero con ellos. Fíjense, vamos a leerlo. Jueces capítulo 8, porque ellos estaban bien enojados con Gedeón, ¿sí? Porque no los llamó a la guerra. Y observen cómo les hace, es lisonjero con ellos. Versículo 3. Habla Gedeón y dice, Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Seb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló estas palabras. Entonces Gedeón muestra sabiduría, y para quitarse de encima la ira de los de la tribu de Efraín, él es lisonjero con ellos y les dice, pues yo no he hecho nada en comparación con lo que ustedes ya han hecho. O sea, yo no sé por qué se enojan conmigo si ustedes han hecho más grandes cosas que yo. Y pues a Efraín le gustaron esas palabras y dijo a la tribu, ¿verdad? Se pararon el cuello por la lisonja de Gedeón. Pero eso le ayudó porque se los quitó de encima y hasta ahí terminó. El problema, no, déjenme decirles esto, el problema con Efraín es que ellos en realidad les interesaba el botín, les interesaba el botín de la guerra. No les interesaba librar a los oprimidos, les interesaba el botín de la guerra. Tanto cuando ellos cuando Dios les dio la victoria a Gedeón contra los madianitas, y a Jefté le dio la victoria a Jehová sobre los amonitas, ellos pudieron utilizar o quedarse con el botín de la guerra. La guerra hasta el día de hoy y siempre ha sido un negocio. Las guerras son eso. Termina siendo un negocio. Es muy costoso una guerra, pero para el victorioso va el botín. Y últimamente, el que gana una guerra se apodera de todo y termina con una buena cantidad. Esta es la idea que tiene Efraín desde años antes, que ellos iban a poder tener parte del crédito, parte de la gloria y parte del botín, tanto de los amonitas como 100 años antes de los madianitas. Pero a diferencia de Gedeón, Jefté no les hizo la barba. Jefté no fue lisonjero. De hecho, al contrario, Jefté los llamó cobardes. Jefté los llamó cobardes. Veámoslo. Jueces capítulo 12. Estamos aquí leyendo. Observemos lo que dice el versículo 2. Y Jefté le respondió, yo y mi pueblo, o sea, hablando del pueblo de Galad, ¿sí? Yo y mi pueblo Galad teníamos una gran contienda con los hijos de Amón. En otras palabras, él le está diciendo, el problema fue personal, Efraín. Fue un asunto personal. Mi pueblo, los galaditas, estábamos siendo oprimidos por los amonitas. Ustedes
los efrateos que se encuentran del otro lado del Jordán, ustedes no fueron afectados por los amonitas como nosotros. Porque el problema fue en contra de lo, bueno, algunos comentarios lo llaman las tribus transjordánicas. Las tribus transjordánicas. Si usted tiene en su Biblia algún mapa de las tribus de Israel y cómo vienen distribuidas, y lo más seguro es que sí, porque es muy común que una Biblia en la parte posterior tenga ese mapita con la distribución de las tierras. Si usted ve en ese mapa de su Biblia, usted verá el Jordán, y del lado oriental, sí, del lado oriente del río Jordán, se le conocen como las tribus transjordánicas, las que están del lado oriente, que son las transjordánicas. Efraín queda al occidente del Jordán. ¿Okay? Entonces, estamos hablando que las tribus transjordánicas son Rubén, Gad, obviamente incluye lo que es el poblado de Galad, y Manasés del oriente. Recuerden que la tribu de Manasés está dividido en dos: Manasés del oriente y Manasés del occidente. Entonces, la tribu de Manasés está dividido por el río Jordán. Entonces, los transjordánicos son Manasés del oriente, Dan, Rubén, todo el poblado de Galad, y no me acuerdo qué otro, hay otro, pero no recuerdo ahorita, tendría que ver mi mapa. Entonces, estos son los transjordánicos. Los transjordánicos, esos fueron los pueblos que estaban siendo oprimidos por los amonitas. ¿Sí? Y como había mencionado, ellos fueron oprimidos por 18 años. Vamos a verlo. Jueces capítulo 10 y versículo 8. Jueces 10, 8 nos dice: los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban, fíjense, al otro lado del Jordán, es decir, a los transjordánicos. Entonces, los amonitas no molestaron a los que estaban en el occidente del Jordán, sino a los que estaban al oriente de Jordán. Por lo tanto, los efrateos no fueron invadidos y no tuvieron problemas con los amonitas, nada más los transjordánicos. Entonces, lo que está tratando de decir aquí Jefté a los efrateos es: miren, es un asunto personal. Nosotros, que somos los transjordánicos, a nuestro pueblo nos oprimieron, a ustedes no. Entonces fue un problema personal que nosotros teníamos. Pero fíjense lo que dice Jueces 12:2, continuamos leyendo. Entonces dice: y Jefté les respondió: yo y mi pueblo teníamos una contienda con los hijos de Amón, específicamente ellos, los transjordánicos, y os llamé. Y fíjense, los efrateos habían dicho: no nos llamaste. Y él dijo: no, sí los llamé. Ustedes mienten, porque yo les traté, yo busqué su ayuda. Dice: os llamé y no me defendisteis de su mano. Entonces, ¿qué les está diciendo? Me estás acusando de algo que no es cierto. Entonces, tú, la tribu de Efraín, tú eres un mentiroso, porque yo busqué tu ayuda y no me la diste. Entonces, no solamente eres un mentiroso, sino que no viniste a mi ayuda. Por lo tanto, eso te hace a ti un cobarde. Wow, palabras muy fuertes de Jefté hacia una tribu hermana. Como ellos no vinieron para ayudar a los transjordánicos, observen lo que pasa en el versículo 3. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido contra mí para pelear conmigo? O sea,
Dios me los dio. Ustedes son los cobardes, ustedes no estuvieron ahí. Entonces, ahora quieren venir a buscar pleito conmigo cuando la bronca era con los otros y ustedes se acobardaron y ahora sí te sientes muy machito para pelear conmigo. Por estas palabras dicho por Jefté, Efraín fue ofendido. Ellos fueron ofendidos y por lo tanto decidieron regresar el insulto. Como niños chiquitos, decidieron regresar el insulto. Como se les llamó a ellos cobardes y mentirosos, vamos a insultar a los galaditas. Y observen lo que dice el versículo 4. ¿Es el 4? No, el 5. Observen lo que dice el 5. Y los galaditas... 4. Sí, la segunda parte del 4, ahorita vamos a ir a la primera parte. Pero la segunda parte del 4 dice, y los de Galaad derrotaron a Efraín. Okay. Porque habían dicho, vosotros sois fugitivos de Efraín. Vosotros los galaditas en medio de Efraín y de Manasés. Ese es el insulto. Están diciendo, ustedes no son nada. O sea, los efrateos estaban diciendo esto. Ustedes los galaditas y los de Manasés son refugiados de Efraín. Lo que ellos estaban diciendo es que ustedes no son nada si no fuera de Efraín. Y aparte, ustedes corrieron, se salieron de debajo de nuestra cobertura, por así decirlo, porque ustedes son inútiles y no pudieron y corrieron hacia el otro lado del Jordán, porque aquí en Efraín no la armaron. Esa es la idea del insulto. ¿Okay? No sé cómo más explicarlo. Es la única manera en que me faltan las palabras. Pero ellos, el insulto que ellos estaban diciendo a los galaditas era, ustedes no son nada sin nosotros. Y de hecho, como ustedes no pudieron y son baratos, chafas cualquiera, gentuza, chusma, ustedes se fueron al otro lado de Jordán porque aquí no pudieron. Realmente el insulto no fue tanto para los de Galaad. ¿Saben para quién fue el insulto? Realmente el insulto fue para Dios. ¿Por qué? Porque fue Dios quien asignó esos lugares. Fue Dios quien le dijo a los transjordánicos que tomaran posesión de esas tierras. Lo podemos ver en el libro de Números, no lo vamos a leer porque son muchísimas, todo el capítulo, pero en Número 32 y también en el libro de Josué capítulo 22, en esos dos, en Números 32 y en Josué 22, nosotros podemos ver la repartición de las tierras de las tribus y cómo es que Dios repartió esas tierras. Entonces ellos tomaron posesión de las tierras transjordánicas porque Dios los puso ahí, no porque ellos hayan sido malas personas y corrieron de la justicia y del trabajo impuesto por Efraín. El insulto era contra Dios. Y por lo tanto, como dice el versículo 4, Jefté agarró sus hombres. Dice, entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín, y los de Galaad derrotaron a Efraín. Les ganaron y nos da la razón. ¿Por qué? Pues por el insulto que ya expliqué. Algunas personas piensan que Jefté hizo mal. Y dicen, es que Jefté no procuró la paz. Él no procuró la paz. Jefté hubiese sido más sabio si hubiera hecho lo que hizo Gedeón. Si él hubiera hecho la barba, hubiera hecho un tipo de lisonja y se los hubiera quitado de encima. Y él hubiera evitado la guerra, él hubiera hecho la paz. Y muchos dirían, es que no aplicó Proverbios 15. Vamos a verlo. Debería él de haber aplicado Proverbios 15. Proverbios 15, capítulo 1. Proverbios capítulo 15, versículo 1 dice,
La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces muchos consideran que ese debería de haber sido el acto por el cual, o la acción más bien de Jefté, y que Jefté hubiera dicho, no, mira, voy a ablandar aquí la situación para que no exista una guerra civil entre Efraín y nosotros. También lo podemos ver también en el 17:14, algo muy similar, Proverbios 17:14, dice, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas, deja pues la contienda antes que se enrede. Deja la contienda, haz paz y no la guerra. Busca la diplomacia. Entonces, por esos versículos y muchos otros, muchos opinan que Jefté hizo mal en enfrentarse en contra de Efraín por este insulto que realmente parece a simple vista un insulto tonto. Parece un insulto que, pues, ¿eso qué? Recuerden que él estaba insultando a Dios. En realidad el insulto no era para con los de Galad o para con los transjordánicos. Era un insulto directo en contra de Dios. Y Jefté actuó. Y Dios le dio la victoria. Para darle un poco de aplicación a nuestras vidas, si tenemos que hacer eso, para darle un poco de aplicación a nuestras vidas, a la mayoría de las contiendas, de los conflictos, y en todas partes, no nada más me refiero a guerras, me refiero a problemas en tu casa, ¿sí? Conflictos en tu hogar, mamá y papá y los hermanos desgreñándose, ¿sí? Conflictos en el hogar, conflictos en la casa, conflictos internacionales, cualquier tipo de conflicto, la guerra como tal, en donde sea que te encuentres, es causada por esta misma razón. Muchas veces es, bueno, vamos a verlo. Qué mejor que la Biblia, porque mi vocabulario me falta. Santiago capítulo 4. Ni siquiera voy a hacer el intento de explicarlo, simplemente lo vamos a leer. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 12, podemos ver claramente del porqué de los conflictos y el porqué de las guerras. Santiago 4, 1 al 12. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Cualquier conflicto, cualquier guerra, cualquier problema, ya sea en tu casa, con tu esposa, con tus hermanos, con tus hermanas, con tu tío, con tu abuelo, con el patrón, mano, estatalmente, municipalmente, no importa la situación. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que las amistades del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Que fue exactamente lo que pasó con Jefté. Dios le dio la victoria a Jefté porque él se había humillado delante de Dios. Y los soberbios de los efrateos decían, no, a nosotros nos tocaba el botín, ¿y por qué no nos dieron la oportunidad de pelear? Entonces vamos hasta quemar tu casa y a ti adentro de ella, por no permitirnos. Todos por envidias, dice, por soberbia, por pasiones.
por orgullo. Eso es lo que estamos viendo. Y fíjense el versículo 7 de Santiago 4. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Por qué entraron en conflicto ellos? Por orgullo, por envidia, por pasiones. La realidad es que cualquier conflicto en la vida es por eso. Entonces, entraron en guerra. La guerra civil. El oriente en contra del occidente. ¿Por qué siempre es así? Aquí en México, también en Estados Unidos, en los Estados Unidos pues fue el norte en contra del sur, los yanquis en contra de los rebeldes sureños. En casi todos los países que tienen guerra civil es así, regional, ¿no? Por sección. Entonces estos eran los transjordánicos en contra de los occidentales, los efrateos. Y por lo tanto, porque era una guerra de regiones, hubo una estrategia, muy interesante esta estrategia. ¿Por qué? Porque cada región tiene cultura distinta, tiene acento distinto, tiene pronunciación distinta. Aquí en nuestra iglesia tenemos personas de todas partes de la República. Tenemos personas del Distrito Federal, pero no hablan como las películas de antes, de hace 50 años, así no hablan, pero sí hay un acento del Distrito Federal que es muy distintivo. A mi suegra dice que ella sí tiene ese acento de feño. Okay. Muy bien. Tenemos también en nuestra iglesia personas de Yucatán, que también es un acento muy reconocible. Tenemos personas de Veracruz, que aunque ya tienen tantos años aquí en Jalisco, ya no hablan como jarochos, pero yo creo que sí saben cómo todavía. Cada región tiene su distinta acento, su distinta forma de hablar. Y podemos distinguirlos. Entonces, ellos utilizaron una estrategia para poder diferenciar en esta batalla quiénes eran del occidente y quiénes eran del oriente. ¿Por qué? Porque todos eran judíos. Entonces todos estaban igualitos, todos se vestían igual, todos estaban igual, todos se parecían igualitos, todos tenían la misma cultura religiosa, no había distinción. Entonces, ¿cómo los puedes distinguir? Para saber a quién matar, ¿no? Pues por el acento, por la pronunciación. Y fue exactamente lo que hizo. Dice que Jefté se fue a los vados, es decir, a las orillas del río Jordán, y cuando empezaron a venir los efrateos de este lado, los agarraban y les decían: a ver, mijo, ¿eres efrateo? Decían: no, ¿cómo crees? Yo no soy, soy judío igual que tú, vestido como tú, tengo las barbotas como tú, los peyos, tengo todo como tú, hasta el yamaca tengo, igual que tú, soy judío como tú, yo no soy efrateo. Ah, sí, a ver, di Shibolet. Y el otro, Shibolet. Pues lo degollaban ahí mismo, porque se daban cuenta simplemente por el acento y la pronunciación de qué región eran, y podían distinguirlos, y mataron a 42,000 de los efrateos de esta manera. Y de hecho esto se ha hecho muchas veces. ¿Sabían ustedes eso? Sí.
que muchas veces, en la Segunda Guerra Mundial, en dos ocasiones, que cuando al final de la guerra, ya sea al final de la guerra, cuando los nazis ya estaban huyendo por sus vidas porque los aliados habían ganado, los nazis estaban corriendo y tratando de huir por todas partes, y los aliados andaban en los trenes, en cualquier forma de transporte para agarrarlos, ¿no? Y a ver, déjenme ver sus documentos. Y una cosa que ellos no sabían es que los alemanes escribían el número 7 con un palito, mientras que nadie más en Europa escribía el número 7 con el palito. Entonces hacían, a ver, escríbeme del 1 al 10 o lo que sea, y cuando escribían con el 7 con el palito, ¡ay, mi nazi! Véngase chulo. ¿Sí? También lo hicieron con los rusos. Por ejemplo, los rusos, nosotros con las manos, ¿cómo contamos? ¿Cómo decimos 1 con la mano? 1. ¿Cómo decimos 2 con la mano? 2. ¿Cómo decimos 3 con la mano? 3. Los rusos cuentan 1, 2, 3. Entonces así como que, ok, sí, a ver, ¿cuántas chivas hay ahí? Ay, ruso, amigo. Ande. Sí, por comunista, mi amigo. ¿Sí? Entonces, esto es algo que se ha utilizado siempre, dependiendo de la región, es la cultura y el tipo de cosa que se hace. De hecho, en la Biblia tenemos otra instancia muy parecida. Vamos a verla. Mateo, vamos a dejarme encontrarla porque no recuerdo dónde está. Mateo, aquí está. Mateo 26. Vamos realmente a Mateo 26. Esto también es muy conocido en la Biblia. Mateo capítulo 26 y versículo 73. 26, 73. Esto es en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y observen lo que pasó en el 73. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Por qué? Porque él era Galileo, y los galileos tenían un acento. Los galileos eran del norte, de la parte norte del país, y tenían un acento. Es como, digo, vete aquí a Sinaloa, Nuevo León, y dime si no hablan diferente a los de aquí. Muy distinguibles los del norte a los del sur, y se delatan por su forma de hablar. El punto es que ellos no podían decir Shibolet. ¿Qué significa Shibolet? Shibolet significa arroyo o inundación, dependiendo de la traducción, pero significa arroyo o inundación. Es una palabra simple, no era nada así de importancia. A ver, di arroyo. Arroyo. Arroyo, exactamente, arroyo y fusilado al paredón. Ok, 42,000. 42,000 fueron asesinados, fueron matados por manos del ejército de Jefté, y Dios les dio la victoria. Muy bien, ya vimos el versículo 7. Hermanos, aquí vamos a dejar esto porque no tenemos tiempo para adentrarnos en estos últimos 3 jueces: Ibzán, Elón, Abdón. Pero déjenme decirles que por este acto que hizo Jefté, Israel tuvo paz por 31 años. Es decir, los años que él sirvió, sus últimos años, más los años de los siguientes 3 jueces. Entonces, esos 3 jueces después de él que le sucedieron, tuvieron paz a causa de lo que hizo Jefté. Entonces, consideraría que él hizo mal en encarar a los efrateos en guerra, en batalla. Él no hizo la paz, hizo la guerra. Él no fue como Gedeón y no fue lisonjero, sino que atacó. Hizo mal o hizo bien. Por la paz que se trajo, hizo bien.
Pero déjenme decirles que a la iglesia se nos dice que nosotros debemos de buscar la paz siempre. ¿Por qué? Porque la venganza no es nuestra, es del Señor. La iglesia ha sido perseguida a través de los milenios y la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, no ha tomado represalias porque han comprendido que la venganza es del Señor. Nosotros promovemos una paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. No aprobamos cuestiones bélicas, aunque estamos en guerra. Dice la Biblia que no estamos en guerra contra carne ni sangre, sino que estamos en guerra en contra de principados, de potestades, del pecado. Estamos en una guerra en contra del sistema de este mundo. Estamos en guerra en contra de Satanás y sus demonios. Estamos en guerra constante. Pero a pesar de eso, la iglesia predica paz. Predica la persona de Jesucristo. A el crucificado, el resucitado, el ascendido y un día el reinando. Para tener un milenio y una eternidad llena de paz. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes en esta tarde. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias.